En un pequeño pueblo escondido entre colinas y rodeado de densa vegetación, conocido por sus habitantes como Santuario de la Noche, vivía el padre Alonso, un sacerdote venerado por su fe inquebrantable y su corazón bondadoso. La vida en este rincón del mundo transcurría tranquila, con sus días de misa, sus festividades religiosas y la comunión entre vecinos. Sin embargo, una sombra se cernía sobre el pueblo, una oscuridad que pocos se atrevían a mencionar y que estaba a punto de desatar su furia. Todo comenzó con un rumor. Se decía que María, una joven mujer del pueblo, había comenzado a comportarse de manera extraña. María siempre había sido una devota feligresa, conocida por su amabilidad y su dedicación a la Iglesia. Pero en las últimas semanas, algo en ella había cambiado. Los vecinos murmuraban sobre sus gritos durante la noche, sobre su mirada perdida y, lo más inquietante, sobre cómo su voz ya no parecía suya. Padre Alonso decidió que era su deber investigar lo que estaba ocurriendo. Una tarde, después de la misa, se dirigió a la casa de María. Al llegar, notó que las ventanas estaban cerradas y las cortinas corridas, un contraste evidente con la habitual luminosidad que emanaba de la casa. Tocó la puerta suavemente. No hubo respuesta. Insistió una vez más, esta vez con más fuerza. Tras unos instantes, la puerta se abrió, revelando a una anciana con rostro pálido y ojos llenos de preocupación. Era doña Inés, la madre de María. «Padre Alonso, gracias a Dios que ha venido», dijo la mujer, haciendo una señal de la cruz. «Algo terrible le está ocurriendo a mi hija. Necesitamos su ayuda». El padre asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Siguió a doña Inés por un estrecho pasillo hasta llegar a la habitación de María. La puerta estaba entreabierta y desde el interior se escuchaban murmullos y susurros. «María, hija, el padre Alonso está aquí», anunció doña Inés con voz temblorosa. La respuesta fue un gruñido gutural, algo que ninguna garganta humana debería poder emitir. Padre Alonso se estremeció, pero se armó de valor y entró en la habitación. La escena que encontró lo dejó sin aliento. María estaba atada a la cama con gruesas cuerdas. Su rostro, que antes era la imagen de la pureza, ahora estaba desfigurado por una mueca de odio. Sus ojos, que solían brillar con dulzura, ahora eran dos pozos oscuros llenos de malicia. «Aléjate de mí, maldito sacerdote», rugió una voz que no pertenecía a María, sino a algo mucho más antiguo y maligno. Padre Alonso retrocedió un paso, pero luego se recompuso. Sacó su crucifijo y comenzó a recitar una oración en latín. La reacción fue inmediata. María se retorció violentamente, sus ataduras crujieron bajo la tensión y la habitación se llenó de un hedor nauseabundo. «Tu fe no tiene poder aquí», gritó la voz, mientras el cuerpo de María convulsionaba. El sacerdote sabía que se enfrentaba a una entidad poderosa. Recordó las enseñanzas de la Iglesia sobre el exorcismo y las palabras de los santos que habían enfrentado a los demonios. Necesitaba estar preparado y contar con la ayuda de los fieles. Salió de la habitación y se dirigió a doña Inés. «Voy a necesitar la ayuda de algunos hombres del pueblo y más símbolos sagrados», dijo. «También es imperativo que recen por la salvación de María». La anciana asintió y se dispuso a reunir a los vecinos. Mientras tanto, el padre Alonso se dirigió a la iglesia para recoger agua bendita, una Biblia y otros objetos sagrados. El crepúsculo caía sobre Santuario de la Noche cuando el sacerdote regresó a la casa de María, acompañado por 4 hombres robustos del pueblo: Tomás, el herrero, Pedro, el granjero, Juan, el panadero, y Felipe, el carpintero. Todos miraban con seriedad la casa, conscientes de que la batalla que iban a librar no era contra un enemigo de carne y hueso. Al entrar a la habitación, la atmósfera era aún más opresiva. El aire estaba cargado de una energía maligna que parecía succionar la esperanza y la luz. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas, pero se colocaron en sus posiciones alrededor de la cama. Padre Alonso comenzó el ritual del exorcismo,
Con la Biblia en una mano y el crucifijo en la otra, recitó las oraciones con fervor, su voz resonando con autoridad en la pequeña habitación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que abandones este cuerpo, espíritu impuro. María, o lo que fuera que ahora controlaba su cuerpo, se retorció y lanzó un alarido que resonó en las paredes. Sus ojos negros se fijaron en el sacerdote con un odio tan intenso que parecía que podían traspasarlo. «No me obligarás a salir», rugió la voz, haciendo eco en las mentes de todos los presentes. Tomás, el herrero, sujetó con fuerza los brazos de María mientras los otros hombres se esforzaban por mantenerla en la cama. Padre Alonso continuó con las oraciones, rociando agua bendita sobre la figura poseída. «Satanás, príncipe de la oscuridad, te ordeno en nombre de Cristo que abandones a esta hija de Dios». María soltó una carcajada grotesca que hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de los hombres. De repente, con una fuerza sobrenatural, se liberó de las ataduras y se lanzó hacia el padre Alonso. Los hombres trataron de detenerla, pero fueron arrojados contra las paredes como si fueran muñecos de trapo. Padre Alonso levantó el crucifijo justo a tiempo. El contacto con el símbolo sagrado hizo que María retrocediera, su piel humeando donde el crucifijo la tocaba. Gritó de dolor y furia, pero el sacerdote no se detuvo. «En el nombre de Jesucristo te expulso», gritó, su voz resonando con una fuerza que no parecía propia. La habitación tembló, las luces parpadearon y un viento gélido barrió el espacio. María cayó al suelo, su cuerpo convulsionándose mientras la entidad maligna luchaba por aferrarse a ella. El sacerdote se arrodilló junto a María, colocando el crucifijo sobre su frente. Continuó rezando sus palabras cargadas de fe y determinación. «Señor nuestro Dios, libera a tu sierva de las garras del mal. Amén». Con un último grito desgarrador, la entidad pareció abandonar el cuerpo de María. La joven se quedó inmóvil, su respiración agitada y su rostro perlado de sudor. Los hombres se acercaron lentamente, ayudando al sacerdote a levantarla y colocarla de nuevo en la cama. «Está libre, por ahora», dijo Padre Alonso, su voz cansada pero firme. «Debemos continuar rezando y asegurarnos de que esta entidad no regrese». Los días siguientes fueron de constante vigilancia y oración. El pueblo entero se unió en una cadena de fe, protegiendo a María y a sí mismos de la amenaza que aún acechaba en las sombras. Padre Alonso permaneció junto a ella, brindándole apoyo espiritual y fuerza en su recuperación. Sin embargo, una noche, cuando todo parecía volver a la normalidad, María despertó con un grito ahogado. En su habitación, una figura oscura se alzaba a los pies de su cama, sus ojos brillando con una malicia inhumana. «Pensaste que me habías derrotado», susurró la voz, «pero la oscuridad siempre encuentra un camino». Padre Alonso irrumpió en la habitación blandiendo su crucifijo. La figura se desvaneció en una nube de sombras, pero el miedo quedó grabado en el corazón de todos. La lucha contra la entidad maligna no había terminado. El sacerdote sabía que esta vez necesitarían algo más que fe para vencer a un enemigo tan poderoso. Debían encontrar el origen de la maldición que había caído sobre Santuario de la Noche. Padre Alonso se reunió con los ancianos del pueblo buscando respuestas en las leyendas y los relatos antiguos. Fue entonces cuando escuchó la historia de la Cueva Prohibida, un lugar que nadie había osado explorar durante generaciones. Se decía que allí, en lo más profundo de la tierra, habitaba una presencia oscura que había sido sellada hace siglos por un monje valiente. Decidido a poner fin a la maldición de una vez por todas, Padre Alonso se preparó para una peligrosa expedición. Convocó a los hombres más valientes del pueblo y con antorchas y símbolos sagrados se adentraron en el bosque en busca de la cueva. La noche era densa y el camino estaba plagado de obstáculos y sombras inquietantes. Los árboles parecían susurrar secretos oscuros mientras el grupo avanzaba, sus pisadas resonando en el silencio sepulcral. Finalmente llegaron a la entrada de la cueva, una abertura oscura y amenazante en la roca de la que emanaba un aire frío y malsano.
Padre Alonso tomó un respiro profundo, sosteniendo su crucifijo con firmeza. «Aquí es donde enfrentaremos la verdadera fuente del mal», dijo, su voz resonando con determinación. «No debemos vacilar, porque nuestras almas y las de todos en el pueblo dependen de nosotros». Los hombres asintieron, sus rostros reflejando la mezcla de miedo y resolución. Entraron en la cueva, las antorchas iluminando su camino a través de túneles serpenteantes y cavernas sombrías. A medida que se adentraban más, el aire se volvía más pesado, cargado de una energía oscura que parecía querer aplastarlos. Finalmente, llegaron a una cámara amplia y oscura, en cuyo centro se alzaba un altar de piedra. Sobre él, grabados antiguos contaban la historia de un pacto siniestro y de la criatura que había sido sellada allí, esperando el momento para volver. «Este es el corazón de la maldición», dijo Padre Alonso. «Debemos destruirlo y liberar a nuestro pueblo de esta oscuridad». Comenzaron a recitar oraciones, sus voces unidas en un cántico poderoso que resonaba en las paredes de la cueva. El aire vibró y la sombra que había poseído a María apareció ante ellos, una figura envuelta en oscuridad y odio. «¡Insensatos!», rugió la entidad. «¡No podéis derrotarme!». Pero Padre Alonso no se dejó amedrentar. Con una fe renovada, levantó el crucifijo y lo clavó en el altar, pronunciando palabras de exorcismo con una fuerza que parecía venir de otro mundo. La entidad se retorció, lanzando alaridos de furia y dolor. La cueva tembló y las sombras comenzaron a disiparse. Con un último grito desgarrador, la presencia maligna fue arrastrada hacia el altar, donde se desvaneció en un estallido de luz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hombres cayeron de rodillas, exhaustos pero victoriosos. Padre Alonso se dejó caer junto al altar, susurrando una oración de agradecimiento. Santuario de la Noche había sido liberado, la maldición rota y la entidad maligna desterrada. El pueblo volvió a la normalidad, pero nunca olvidaron el sacrificio y el valor de aquellos que se enfrentaron a la oscuridad en nombre de la fe y la esperanza. Padre Alonso continuó sirviendo a su comunidad, su corazón más firme que nunca en su propósito. Sabía que mientras existieran almas dispuestas a luchar por el bien, la luz siempre encontraría un camino para prevalecer sobre la oscuridad. Y así, el pequeño pueblo de Santuario de la Noche se convirtió en un símbolo de resistencia y fe, una prueba viviente de que, incluso en los rincones más oscuros, la esperanza nunca muere.